Seguimos con las admoniciones de San Francisco. Os he repetido que son unos textos muy cortitos, fácilmente comprensibles, y que a veces toman ejemplos de nuestra vida, de lo que nos sucede. Unos ejemplos muy sencillos que a lo mejor pues no les damos importancia. Y sin embargo, pues el profeta y el discernidor de espíritus que fue Francisco de Asís nos hace ver la importancia de a veces de aquellas nimiedades que nosotros pues consideramos y no valoramos. Leo la admonición 11. Actitud ante el pecado ajeno. Nada debe disgustar al siervo de Dios fuera del pecado. Y sea cual sea el pecado que una persona cometa, si el siervo de Dios, no teniendo caridad, se turba y se aira por ello, atesora para sí culpas. El siervo de Dios, que no se aira ni se turba por cosa alguna, vive rectamente sin nada propio. Y es dichoso, porque nada retiene para sí, restituyendo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hasta aquí la admonición. Tiene una estructura. La primera parte es una constatación y un imperativo. Nada debe disgustar al siervo de Dios excepto el pecado. Parte de ahí la admonición, ¿no? Lo que sigue a veces parece que contradice este principio, pero no es así. Veamos. Esta primera parte, esta constatación fundamental. Una segunda parte habla de aquellos que ante el pecado de otra persona, pues se escandalizan, se enfurecen, se airan, se ponen nerviosos, juzgan al que ha pecado. Dice, estos atesoran para sí culpas. La primera culpa, que no tiene caridad. La segunda culpa que atesora es que hace que el pecado del cual él se escandaliza en el otro, el pecado del otro que él critica, él mismo se lo apropia, lo hace suyo. Es decir, se solidariza negativamente con el pecado del otro. Y la tercera actitud, la actitud cristiana, la actitud del verdadero discípulo del Señor, que es la de aquel que no se escandaliza ni se turba por nada, pase lo que pase. Este es, dice, un verdadero pobre de espíritu, porque no se apropia de nada y devuelve al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuál es la enseñanza y el mensaje de esta admonición? Misericordia entrañable. Esa misericordia entrañable empieza por lo siguiente. Primero, como nos dice San Francisco, reconocer que somos pecadores, que todos hemos pecado. Asumir esta realidad, pero no para quedarnos ahí. Acercarnos al Padre de las Misericordias para que Él tenga misericordia de nosotros. Por una razón. Porque si tú no has experimentado la misericordia de Dios, es decir, si no has experimentado que Dios te ha perdonado o que otras personas también te han perdonado, te será muy difícil ser misericordioso. Ante el pecado ajeno hay una actitud realista, reconocer que ha habido un pecado, lo mismo que reconocemos cuando nosotros, debemos reconocerlo cuando nosotros pecamos. Pero ante el pecado del otro, no tenemos que mirar a otra parte, debemos ser realistas y reconocerlo,
pero no desde el punto de vista de aquel del soberbio que se cree por encima de los demás y que es impecable. No, nadie es impecable. Y no te debes poner así ante el pecado de otra persona, porque tú también puedes caer. Es la actitud de aquel que quien ha pecado le tiende una mano. Le tiende una mano para ayudar a que se levante. Y esa mano es la misericordia. Esa misericordia que tú has experimentado de Dios, que Dios te ha perdonado. Y repito, también esa misericordia que seguro que has experimentado de personas a tu alrededor que también te han perdonado, esa misericordia ahora muéstrala tú, hazla activa con aquel que ha pecado. A ti te han sido perdonadas muchas cosas y esto lo debemos reconocer. Dios nos ha perdonado tantas cosas, te han perdonado los tuyos. A veces cerramos los ojos ante esto porque nos creemos que nadie nos tiene que perdonar nada porque no hemos hecho nada malo. No, te han perdonado muchas cosas. Anda y haz tú lo mismo, como el buen samaritano, y serás un genuino y probado discípulo del Señor, y pobre en el espíritu. En alabanza de Cristo y de su siervo Francisco. Amén.